Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a continuar con la dinámica del movimiento circular y vamos a resolver un problema de ejemplo que va a ser relativo al péndulo cónico. Una partícula de masa m, aquí la tenemos, está girando en un péndulo cónico enganchada a un hilo de longitud L, formando un ángulo con la vertical, un ángulo Z con la vertical. Hallar la tensión que soporta la cuerda y la velocidad angular del giro en función de los datos del enunciado. Bien, tenemos un problema de péndulo cónico. Un péndulo cónico simplemente es lo mismo que un péndulo, es decir, una bolita enganchada a un hilo de longitud L, pero que se hace girar con un cierto ángulo. El péndulo cónico se hace oscilar desde la vertical hacia allá y hacia allá, y este se hace girar pues un cierto ángulo de tal manera que va a describir un cono. Por eso se llama péndulo cónico. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar las fuerzas que actúan sobre el móvil. Y sobre nuestro móvil tenemos que por una parte actúa el peso, vertical y hacia abajo, y por otra parte actúa la tensión de la cuerda. Fíjense que si rompemos la cuerda el cuerpo cae. Luego tiene que haber una fuerza que lo mantiene unido, que haga que no caiga, que es la tensión. Ahora descomponemos las fuerzas en dos ejes situados sobre la bolita, y esos dos ejes tiene uno que apuntar al centro de curvatura del movimiento, es el eje normal, y otro en dirección perpendicular al eje normal y en el plano de fuerzas, que es el eje tangencial. Aquí tenemos el eje normal hacia el centro de curvatura y perpendicular el eje tangencial. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a descomponer las fuerzas. Obviamente el peso no se va a descomponer, puesto que el peso está en el eje vertical. Nosotros podríamos decir que el peso es menos m por g por j. Sin embargo, la tensión sí que la vamos a descomponer. Tenemos que ver cuál es el ángulo, y el ángulo de la tensión, el mismo ángulo que este, pues esta recta que tenemos aquí es paralela a esta y esta es la misma. Luego este ángulo es el mismo que este. Vamos a señalar entonces aquí nuestro ángulo θ. Y entonces la tensión la vamos a descomponer, como decimos, en dos ejes, y la tensión quedaría como la componente normal por el eje Y más la componente tangencial por el eje J. ¿Vale? Estamos considerando esta parte, la parte positiva del eje, y esta la parte positiva del eje. Y esta la parte positiva del eje, la parte negativa, perdón, del eje Y. Bien, vamos ahora a, en base a este ángulo, vamos a ver quién es T sub n y T sub t, las componentes normal y tangencial de la tensión. Fijémonos que T sub n, esta, es paralela a esta y es el cateto opuesto, ¿verdad? El seno. Y T sub t pues va a ser el cateto adyacente, cateto contiguo, va a ser el coseno. Aquí lo tenemos. La componente normal, por lo tanto, como es el cateto opuesto, es el mismo que este, sería el seno, y la componente tangencial, como es el cateto adyacente, recordemos que nuestro ángulo es este de aquí, pues sería el coseno. Bien, ahora lo que tenemos es que aplicar la segunda ley de Newton, sumatorio de fuerzas igual a la masa por la aceleración, tanto en el eje normal, sumando todas las fuerzas que actúan en el eje normal, igual a la masa por la aceleración normal. Esto es lo que denominamos la fuerza centrípeta. Y luego en el eje tangencial, este eje, pues sería también la suma de las fuerzas que hay en el eje tangencial igual a la masa por la aceleración tangencial. Aquí tenemos suma de todas las fuerzas en el eje normal es igual a la masa por la aceleración normal, que recordemos que era v cuadrado partido por el radio. Si tenemos en cuenta que la velocidad lineal es la velocidad angular por el radio, y la velocidad
al cuadrado sería la velocidad angular al cuadrado por el radio al cuadrado, sustituyendo aquí, pues este radio cuadrado se simplificaría con un radio y me quedaría m omega cuadrado por r. Bien, hemos visto que en el eje normal la fuerza que está hacia el lado positivo sería t seno de z, t seno de z igual a m por omega cuadrado por r. Bien, y de aquí yo voy a poder despejar la tensión. Bien, en el eje tangencial tenemos que toda la suma de todas las fuerzas en el eje tangencial es igual a la masa por la aceleración tangencial y es igual a 0, porque tenemos que la aceleración tangencial es 0 porque hay un movimiento circular uniforme. Bien, en el eje tangencial entonces la única fuerza que tenemos hacia arriba es la componente tangencial t coseno de z, y hacia abajo tenemos el peso, que es m por g. Puesto esto, la suma de estas dos será igual a 0. Bueno, pues finalmente lo que tenemos que hacer es resolver este sistema que me dan las ecuaciones en los dos ejes. Y vamos a, lo primero, a despejar la tensión de aquí. Bien, pues si pasamos m por g aquí y dividimos por el coseno de z, ya tenemos lo que vale la tensión. Y ahora lo que vamos a hacer es esta tensión sustituirla en la segunda ecuación. Bien, aquí tenemos donde lo que vale la tensión, lo tenemos que sustituir aquí y quedaría mg partido coseno de z por seno de z igual a m por omega cuadrado por r. Bien, y ahora lo que vamos a despejar es la velocidad angular, que es lo que me piden la tensión, que ya la tengo, y la velocidad angular. Bien, pues de esta ecuación despejo la velocidad angular, la masa y el radio pasan aquí a dividir, y como está al cuadrado, pues tengo que hallar la raíz cuadrada. Bien, si nos fijamos, puedo simplificar esta masa de aquí y esta masa de aquí, y me quedaría esta expresión. Bien, ahora lo que vamos a hacer es tener en cuenta lo que es el radio. El radio es esto, ¿lo veis aquí? Este es el radio. Por otra parte, L es este vector que está aquí. Entonces, si yo trazo la perpendicular, esto me quedaría que es el radio, esto de aquí, es el radio, y el radio, si ustedes se fijan, ahora el ángulo lo tendríamos aquí, este sería nuestro ángulo Z, pues el seno de este ángulo sería el cateto opuesto, seno de Z, igual al cateto opuesto, que es el radio, partido por la hipotenusa, que es L. Si yo despejo el radio, quedaría L por el seno de Z. Y lo voy a poner aquí y lo voy a sustituir aquí. Bien, pues ya tenemos lo que vale omega, y puedo simplificar el seno de zeta, que está multiplicando y está dividiendo. Y quedaría pues la raíz cuadrada de g partido por L coseno de z. Pues bien, ya tenemos la tensión y la velocidad angular en función de los datos del problema como nos pedía. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.